Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Géminis, con el trabajo y como siempre ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Géminis y el trabajo. Por cierto, Géminis, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Géminis y el trabajo. Ya sabéis que los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Mi queridísimo Géminis, que sí estáis trabajando. Mira, Géminis, estáis esperando ansiosamente noticias positivas. Mira, ¿sabes que llegan esas noticias positivas? Sí, llegan esas noticias positivas, pero ¿qué trae detrás esta noticia positiva relacionada con el trabajo? Que a ti te pueden decir que te aumentan el sueldo, pero que se lo van a cobrar por otro lado, así lo dicen las cartas. Entonces, aquí Géminis dice tú, también te voy a decir una cosa, es algo contra lo que no puedes luchar. O sea, te iba a decir, tú eliges, no eliges, porque aquí no dan la opción de elegir, Géminis. Entonces, bueno, ya esperaremos a ver cómo van las cosas, cómo van los acontecimientos. Mi queridísimo Géminis, que no estáis trabajando. Mira, vas a hablar con una persona que en un principio te va a parecer que esa persona no... O sea, como que no te da buena espina, como que esa conexión entre esa persona y tú es negativa, pero yo te digo que esta persona al final te va a llamar. Es una persona que te va a ofrecer trabajo, ¿bien? Y tú vas a firmar un contrato con esta mujer en concreto. Géminis, que tenéis un negocio. Mira, Géminis, estáis luchando mucho por obtener el mayor triunfo posible o el mayor beneficio posible en tu negocio. Eso es lo más normal del mundo. Pero, Géminis, aquí dicen las cartas, tú puede ser que lo estés haciendo bien, pero otras personas puede ser que no lo estén haciendo tan bien. Y aquí es donde está la cuestión. Dice, tendrás que hacer cambios más adelante, dentro de unos 3-4 meses aproximadamente. Yo te diría 4 meses. Es cuando tú te plantearás esos cambios. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis y tu economía. ¿Cómo está tu economía, mi queridísimo Géminis? Aquí dicen las cartas que ahora mismo estás en una situación como preocupado o preocupada, Géminis, como que quieres que se termine una situación o que pase una situación que te está generando muchos obstáculos a nivel económico. Todos los Géminis que vayáis a firmar algo relacionado con el tema familiar, algo así, como un asunto de herencia familiar o algo por el estilo, dice, te encontrarás con una sorpresa. Y es un poco desagradable, también te lo digo, que a lo mejor tú esperas una cosa y luego es otra. Bien, Géminis, todos los Géminis que estéis esperando otro tipo de dinero, yo realmente no veo entradas de dinero, veo firmas, veo el que tú te estés agobiando por una situación que realmente no es una situación tan negativa, como que es algo que va a pasar, es algo puntual, pero no te va a generar un mayor gasto, ¿bien? Y luego esa firma o el terminar un proceso, una etapa relacionada con algo familiar y que, pues, en ese aspecto te vas a llevar, pues, una sorpresa, ¿bien? Vamos a ver, mi queridísimo Géminis, vamos a seguir, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis, que estáis solteritos. Bueno, Géminis, que estáis solteros, las cartas te indican ahora mismo que es momento de dar un paso hacia adelante, ¿ven? Que es el momento indicado, así lo dicen las cartas. Pero vamos a ver para qué es el momento indicado. Aquí dicen las cartas, es el momento de no reprimirte, de no quedarte encerrado, es el momento de demostrar tus emociones, tus sentimientos, de dejarte llevar, así lo dicen las cartas. Entonces, ¿por qué dicen esto las cartas? ¿Será, Géminis, que aparece una persona nueva en tu vida? ¿Será que es el momento de que tú cambies tu manera de pensar? Vamos a verlo. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Géminis, aquí dicen las cartas que es el momento de salir, ¿no?
Me hablan mucho de una persona en concreto, que podría ser una persona un poquito mayor que tú, con la cual tú podrías tener la oportunidad de tener algo, pero claro, esta persona a ti no te conviene, y así lo dices tú, porque sabes perfectamente que, bueno, sabes perfectamente, no lo has visto, pero como que das por hecho que esta persona te dejaría por otra persona de su pasado, ¿no? Así lo dicen las cartas. Bien, vamos a centrarnos en las personas positivas, Géminis, que aquí dicen las cartas que hay una persona que podría ser súper positiva en tu vida, pero que tú, aquí te lo piensas mucho. Aquí dicen las cartas, te lo piensas mucho. Esto, Géminis, posiblemente tengas algo con esta persona, pero estás que sí, que no, que sí. O tú o esta persona, uno de los dos, ¿eh? Entonces, aquí dicen las cartas que aunque esté esta persona primera que yo estoy viendo, también tiene que venir esta persona que dices que tú piensas que te va a dejar por alguien más, ¿vale? ¿Quiénes de estas dos personas serían importantes para ti, Géminis? ¿Quiénes serían más importantes para ti? Vamos a ver, mi queridísimo Géminis. Te veo muy inestable a nivel... tú no sabes lo que quieres realmente. En lo que es el amor, Géminis, ¿no? Entonces, por eso aquí las cartas no terminan de concretar nada, porque claro, si tú no sabes lo que quieres, ¿cómo van a concretar las cartas relaciones estables, ¿no? Si aquí dicen las cartas que tú siempre... cuando empiezas una relación no eres totalmente claro o no eres totalmente clara, ¿vale? Aquí eso es lo que dicen las cartas, Géminis. Yo te voy a decir una cosa, Géminis. Aunque tú pienses que esta persona de la que te he hablado, que es un poco mayor que tú, a ti te dejaría por otra persona, yo te digo que esto está en tu mente, en tus pensamientos. Es cierto que cuando tú empiezas esta historia, y hablo de esta persona porque me parece la más importante, cuando tú empiezas esta historia, Géminis, esta persona no ha cerrado un ciclo con el pasado, y sí, posiblemente, mientras que se ve contigo, se vea con otra persona, pero tú estás en situación diferente. Esta es la pregunta que tú te tienes que hacer, Géminis. Si tú estás en una situación diferente. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Vamos a ver. Dice que aquí dicen las cartas que tú tiendes mucho a ir por delante, ¿no? Entonces aquí lo que dicen, Géminis, que tú conoces una persona y ya tienes que planificar de cara a futuro. Pues no tienes por qué planificar de cara a futuro. Este es el problema, este es el detalle, ¿no? Entonces dicen las cartas que tienes esta oportunidad que te puede aportar plenitud en tu vida, un nuevo comienzo, una persona totalmente nueva. Esta persona no tiene nada que ver con tu pasado, Géminis. Te puede resonar la manera de ser, el cómo se repite la historia, pero no es una persona de tu pasado, también te lo digo, Géminis. Entonces, Géminis, solteros, oportunidad, la tienes, pero llegarás a algo, a lo que es al compromiso con esta persona nueva que hemos visto y nos quedamos con la importante, con la que tú piensas que te va a dejar por otra persona. Podría haber un compromiso, Géminis, sí podría haber un compromiso largo y que puede llegar tarde también, pero puede haber un compromiso, Géminis. Entonces yo veo un tiempo aquí en esta historia en el cual que sí, que no, que sí. En constante toma de decisión, tanto tú como esta persona, así lo dicen las cartas. Y luego, otra cosa que veo aquí muy importante, que quiero que la tengáis en cuenta, Géminis, os fijáis en cosas absurdas en la persona. No os centráis y no os fijáis en las cosas importantes. Este es el detalle que yo veo aquí también, Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Géminis que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Géminis, casados en convivencia y novios. Bueno,
Bueno, estamos en un momento, Géminis, de observación, ¿no? De que no se escape nada, ¿no? De lo que está sucediendo alrededor, Géminis. Esto es lo que más está saliendo aquí, pero no es malo este momento. Yo no lo veo como algo negativo. Es cierto que uno de los dos, cómo están las cartas hoy. Uno de los dos ha estado en momentos, digamos, de toma de decisiones, buscando mucho la paz. Es cierto también, y todo hay que decirlo, que posiblemente estemos como que no vemos color en la relación, que no vemos avance, que no vemos... Pero también estamos en un proceso de renovación, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que sí, que ha habido una persona que ha malmetido muchísimo en vuestra relación, pero que ahora mismo el poder lo tienes tú, ¿no? El control lo tienes tú, Géminis. Entonces, cuando llega este momento en el que tú tienes el control, como así lo dicen las cartas, dice, ¿qué pasa? ¿Que ya no quieres ese control? ¿Que ya no sabes lo que quieres? ¿Que estás dudando? ¿Que dudas mucho del futuro de la relación? Eso es lo que aquí pasa. Esto es como el niño chico que quiere conseguir algo y cuando lo consigue ya no lo quiere. Pues esto es lo mismo. Esto es lo que podría estar pasando aquí, Géminis. Entonces, estamos en un proceso de renovación y aquí hay que tener mucho cuidado con estos sentimientos que se están teniendo. Porque hemos conseguido algo. Pero ¿qué pasa? ¿Que ese algo ya no nos gusta? ¿Ese algo ya no lo queremos? O tú o tu pareja, ya sabéis que estos son tiradas espejo. Yo siempre en estos casos y en todos los casos siempre digo, oye, que miréis vuestro signo ascendente, vuestro signo solar y lunar, ¿bien? Para hacer esa comparativa. Es cierto que veo muchos de vosotros, Géminis, que... aquí dicen las cartas, cuando hemos conseguido algo, vamos a por otro objetivo, ¿no? Y hay aquí un objetivo en concreto, Géminis, que a este sí le tienes que dar tiempo, bastante tiempo. No se puede presionar tanto en ciertas cosas, Géminis? Entonces aquí yo os diría que calma. Géminis, casados en convivencia y novios, no os confundáis. Dice, no os confundáis con amistades. Y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Casados en convivencia y novios. Es que claro, aquí dicen las cartas, no puedes vivir intentando manejar todo de esa forma, ¿no, Géminis? Entonces dice, déjalo todo en su destino, deja que todo evolucione como tiene que evolucionar. Porque tú estás presionando o podrías presionar una situación que verdaderamente lo que a ti te va a traer es... momentos de ansiedad porque no ves, no logras, ¿no? Vamos a decirlo así, ver tu objetivo cumplido. Bien, entonces aquí dicen las cartas que lo que tú estás buscando ahora mismo, lo que tú quieres ahora mismo, tiene un obstáculo. Y aquí quiero hacer hincapié con el tema de las amistades, esta que te he visto antes. Dice, Géminis, no busques algo más de cierta amistad. Y dice, porque esto puede bloquear tu vida sentimental entera. Bien, así que ojito con esto. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Géminis, y tu mensaje especial del amor te dice, Géminis, no es momento de confusiones. No es momento de confusiones. Escucha tu voz interior. Así te lo dicen las cartas. Escucha tu voz interior. Porque hay algo que te está diciendo. Cuidado, cuidado, que te puedes equivocar. Bien.
Vamos a seguir, Géminis, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis, hay algo que tú has tenido o que tú tuviste en un pasado que dice que puede salir de nuevo, ¿no? Entonces dice que podrías comenzar de nuevo con las mismas pruebas, ¿vale? Esto cada uno que se lo aplica a su historia y general te diría, Géminis, cuídate todo lo que tenga que ver con infecciones de garganta, que está marcando muchísimo, Géminis. Vamos a seguir, ahora sí, con tu mensaje general. Los caminos los tienes abiertos, Géminis, pero si tú te empeñas en cambiar lo que el destino tiene preparado para ti, estarás en una pérdida constante. Así lo dicen las cartas, mi queridísimo Géminis. El número 65 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Géminis, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.